Bueno, quiero mostrarle la inspiración de esta enseñanza hoy. Entonces le voy a pedir el favor a los amigos de producción que me muestren esta foto. Cuando yo tomé esta foto, tenía una intención en mi corazón. La intención, ¿cuál era? Hablar acerca de cómo Dios abre los cielos. Me encantó. Yo dije, voy a poner esa palabra y la subí a Instagram y puse la palabra Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Pero ese no era el propósito de Dios, porque llegué a la casa y empecé a desayunar y el Señor me llevó a reflexionar sobre la foto. Y cuando yo la analicé, pues me dijo el Espíritu, céntrate en la piscina. ¿Qué ven ustedes en la piscina? El reflejo. Muy bien. ¿Qué vieron ahí? El reflejo. Pero cuando yo analizaba del reflejo, me di cuenta de una palabra, o me recordó el Espíritu de Dios una palabra que está en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 18. Y esto dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, 16, 18. Dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y yo quiero hablarle hoy de este tema que titulamos al Espíritu Santo, y a mí nos pareció bien llamarla un corazón que refleje a Jesús. Y ese es el propósito. El Señor usó esa fotografía para hablarme de un propósito que debemos tener claro en nuestra vida, que es reflejar a Jesús. Ahora, esta foto Dios la usó para que pudiera extraer algunas analogías importantes para nuestra vida. Si me vuelven a colocar la foto, yo le agradezco para que las podamos ver. La luz, ¿cierto? Aquí vemos al sol reflejándose. La luz tiene la capacidad de reflejarse. Ahora, la Biblia menciona que Jesús es la luz. O sea que Jesús tiene la capacidad de reflejarse. El agua, en este caso la piscina, tiene la capacidad de reflejar. Nosotros, en el 75% de nuestro cuerpo, ¿qué somos? Agua, pero no me voy a centrar en eso, sino lo que dice Génesis 1:26. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. O sea que usted y yo tenemos la capacidad de reflejar la imagen de Dios. Con esto claro de que Jesús es la luz y la luz se puede reflejar, y que usted y yo somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios y que podemos reflejar a Jesús, quiero pedirle que me ayude a comparar las siguientes dos fotografías. ¿Cuál de las dos refleja mejor? No, ¿cuál de las dos tiene la imagen más nítida? ¿Esta? ¿Esta refleja mejor? ¿O esta refleja mejor? A ver, ¿quién levanta la mano por esta? ¿Dónde está la diferencia en la nitidez? La capacidad de reflejarse la tiene la luz, pero la reflexión depende de la superficie. En este caso, la superficie de esta fotografía es lisa, por lo tanto, el reflejo es nítido. Aquí claramente se ve el reflejo del cielo, no solamente el reflejo del cielo, todo lo que está a su alrededor. En esta otra imagen, como la superficie no es lisa, sino tiene rugosidades, las olas del mar producen rugosidades, la imagen se distorsiona. En otras palabras, lo que quiero resaltar es que la reflexión de la luz depende de la superficie. Jesús es la luz, yo soy la superficie, mi corazón es la superficie. Dependiendo cómo esté mi corazón, de esa manera será la forma como yo refleje a Jesús. Dos preguntas importantes que tenemos que hacernos, de acuerdo a lo que Pablo expresa en 2 Corintios 3, 16, 18. La primera pregunta es,
¿Quiénes pueden reflejar a Jesús? Y la Biblia dice a través del apóstol Pablo que aquellos a quienes les ha sido removido el velo. El velo es un objeto que impide que otro pueda verlo. El velo es algo que oculta total o parcialmente la vista de otro. El velo espiritual no nos deja ver a Jesús. Velos espirituales. La mente entenebrecida no nos deja ver a Jesús. Por eso la Biblia dice que a quienes el velo se les ha sido quitado. ¿Quién quita el velo? El Espíritu Santo de Dios. ¿En qué momento se quita ese velo? Cuando la persona puede reconocer quién es Jesús y lo que ha hecho por él. Cuando una persona reconoce quién es Jesús, la pregunta es, ¿quién es Jesús? Pues Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es verdaderamente Dios, que vino a la tierra como hombre y que caminó como nosotros, a diferencia de nosotros, sin pecado. Cuando yo reconozco en mi vida quién es Jesús verdaderamente, como lo dice Juan, es el Verbo, es el Hijo de Dios. Como lo describe Lucas, es el Hijo del Hombre. Como lo describe Marcos, es el siervo. O como lo describe Mateo, es el Rey de Reyes. Cuando yo me doy cuenta, cuando el Espíritu de Dios viene a mi vida y trae esa revelación de quién es Jesús y de lo que hizo. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 3 dice, y Él murió por nuestros pecados. Cuando a mi vida viene esa convicción, ese entendimiento, ¿qué le pasa al velo? Es removido. El Espíritu de Dios quita un velo. Ahora yo puedo ver a Jesús. Ahora yo puedo ver, porque hay un punto muy importante que dice el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios. Dice, yo necesito ver para reflejar. Yo veo ahora a Jesús. Entonces, ¿quiénes pueden reflejar a Jesús? Toda persona que reconoce quién es Jesús y que reconoce su obra en la cruz por nuestros pecados. Esa persona puede reflejar a Jesús. Por eso la pregunta es, ¿cuántos en este lugar ahora con eso claro me dicen, pastor, yo sé que ahora puedo reflejar a Jesús? A ver, ¿quiénes pueden levantar la mano y decirme, pastor, yo puedo reflejar a Jesús? A ver, levanten la mano los que aún no están convencidos. Al final vamos a hacer una oración para que usted esté convencido de que usted sí puede reflejar a Jesús. A ver, nuevamente para yo ver quiénes pueden reflejar a Jesús. Ok, mira de al lado y dígale, yo puedo reflejar a Jesús. Ya el velo ha sido quitado en mi vida para yo poder ver a Jesús. Pero hay una segunda pregunta igual de importante. Y la pregunta es, ¿qué imagen estoy reflejando? ¿Qué imagen de Jesús estoy reflejando a las personas que me rodean? Yo le doy gracias al Espíritu Santo de Dios por algo que me pasó en mi casa hace un par de semanas, en donde me di cuenta de que todavía habían rugosidades en mi carácter, en mi vida, que hacen que yo no pueda reflejar a Jesús de la mejor manera. Porque recuerde, la reflexión depende ¿de qué? De la superficie. ¿Cuál es la superficie? Nuestro corazón. O sea, no es algo externo. Yo me puedo poner la chaqueta Team Jesus, pero en realidad cuando la gente me ve en mi forma de vivir, dice, no, este no es del Team Jesus. No está reflejando a Jesús de la manera que es. Lo importante es el corazón. ¿Desde dónde se refleja a Jesús? Desde el corazón. Entonces, ¿qué me pasó? En mi casa mi hija empezó a brincar, Sofía empezó a brincar en el colchón, a brincar, a brincar. Y yo dije, se va a golpear, se va a golpear, se va a golpear. Y le llamé la atención y le dije que cuidado que se iba a golpear, pero no lo hice bien. Yo no lo hice bien, la verdad, lo hice. ¿Cuántos alguna vez han regañado al hijo así como yo? ¿Qué te vas a golpear en la cara? Cuidado, te da la... ¿Sí? Y yo vi que ella se bajó de la cama y se fue. Y dije, bueno, por lo menos logré que no se golpeara. Pero a los 5 minutos regresó y me dijo, lo que me dijiste no me gustó. Y para mí eso fue de confrontación, porque no todo el mundo se atreve a decirle al papá, no me gustó. Pero a mí me gustó que me dijera que no me gustó. Y el Espíritu Santo me dijo lo siguiente, hoy he revelado
una rugosidad en tu corazón. La pregunta para todos es, ¿Jesús era asertivo? ¿Jesús sabía decir las cosas? Claro. ¿Se acuerdan cuando estaba con esa mujer que la encontraron en el adulterio y la trajeron delante de él y dijeron, Jesús, la Biblia dice, o Moisés dice, la ley de Moisés dice que cuando una mujer es encontrada en el acto del adulterio la debemos apedrear? ¿Tú qué dices? Y Jesús estaba ahí escribiendo en la arena, se levantó y lo que dijo fue, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inmediatamente, desde el más grande hasta el más pequeño, empezaron a lanzar las piedras. Luego se volvió a colocar en la misma posición de la mujer que estaba tirada en el piso y le dijo, vete y no peques más. Yo tampoco te condeno, no le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Eso se llama asertividad. ¿Le dijo lo que tenía que decirle? Sí, pero se lo dijo bien dicho, ¿cierto? Y el Espíritu de Dios me habló y me dijo esto que se lo quiero compartir. No debo permitir que mis imperfecciones frustren el plan del Espíritu Santo de forjar a Jesús en mi corazón. No debo permitir que mis imperfecciones frustren el plan del Espíritu Santo de forjar a Jesús en mi corazón. ¿Había una imperfección en mi corazón? Sí. Pero cuando florecen esas imperfecciones, lo que debemos es dejar que el Espíritu Santo forje en nosotros el carácter de Jesús. Cuando tú veas una imperfección en tu carácter, cuando el Espíritu de Dios te haga consciente de esa imperfección, lo que debes hacer es dejar que el Espíritu de Dios pase la pulidora o pase la lija, no 150, sino 100, una bien abrasiva, para que lime esa área de tu corazón. Y el Espíritu de Dios me hizo la prueba hace 2 días. Me dijo, vamos a ver si aprendió la prueba. Vamos a ver si aprendió, si realmente esa rugosidad en su corazón fue limada o no. Y la vi haciendo otra cosa en la escalera. Pero inmediatamente que vino a mi mente lo que el Espíritu de Dios ya me había enseñado. Cuida la forma como le hablas. Entonces la senté, le expliqué que si uno cae de la escalera de cabeza, se puede partir un huesito, ¿sí? Pero lo más importante es que la vida cristiana es un proceso continuo hacia la imagen de Cristo. Hay un objetivo en tu vida y en mi vida. Y lo que Dios quiere es que un día lleguemos a la medida de la estatura de aquel varón perfecto. ¿Cómo era Jesús? Perfecto. Tú y yo vamos a alcanzar, algún día el Señor nos va a permitir llegar allá, pero en ese proceso yo debo colaborar. Diga conmigo, colaborar con el Espíritu Santo. Yo voy a colaborar con el Espíritu Santo para que Él pueda forjar en mí el carácter de Cristo. Ahora, ¿cuáles son esas rugosidades que pueden hacer borrosa o difusa la imagen de Jesús? Quiero compartirle 4 rugosidades. 4 cosas principales y dentro de ellas se agrupan muchas cosas, pero son 4 cosas que hacen que nuestra imagen sea difusa, que la gente no pueda distinguir con claridad que esa es la imagen de Jesús. Y la primera de ellas se llama la carne. ¿Cuál es la primera rugosidad? La carne. ¿Qué es la carne? ¿Qué es la carne? Es querer establecer mi voluntad y mis intereses en contra de Dios. Trabaja mucho, el apóstol Pablo habla mucho de esto en Gálatas capítulo número 5 y dice, el espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Es una batalla. El espíritu quiere unas cosas, pero a veces nuestra carne quiere otras, ¿cierto? Lo que me pasó a mí, yo quería que ella no se golpeara, entonces mi carne, ¿qué hizo? Que yo hablara de una manera que no era la que le iba a ayudar a ella a evitar eso. Es lo que él habla en Gálatas 5, 19 al 21, ¿verdad?
Las protuberancias, las rugosidades, el fruto de la carne es adulterio, fornicación, todo tipo de inmoralidad, idolatría, hechicería, ira, gritería, celos, pleitos, contiendas, disensiones, rivalidades, disputas, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Esas son las rugosidades, el fruto, lo que se ve. Pero en el fondo, todo es producto de la carne. Nosotros necesitamos reconocer algo y es muy importante tenerlo presente. A pesar de ya no tener un velo espiritual, a pesar de que el Espíritu de Dios me permite ver a Jesús con claridad, en cada uno de nosotros todavía hay una inclinación a hacer lo malo. Eso lo deja ver Pablo y él dice, tengo una lucha dentro de mí. Yo quiero hacer lo bueno. En mi mente y en mi corazón está la palabra de Dios y el deseo de obedecer lo que dice la palabra de Dios, pero me doy cuenta que en mis miembros hay otra ley. Y él dice, es la ley del pecado. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de todo esto? Y luego le da gracias a Jesucristo porque Él, por medio del Espíritu Santo, nos va a ayudar a librarnos de nuestra carnalidad, de nuestra carne. Cada vez que yo sucumbo a las presiones, a los intereses de mi carne, me convierto en lo que la Biblia muestra como un cristiano carnal. Cada vez que yo sucumbo a las presiones, a los intereses de mi carne, me convierto en un cristiano, pero no lo dijeron con mucha motivación, me convierto en un cristiano carnal. Cada vez que yo sucumbo a las presiones, a los intereses de mi carne, me convierto en un cristiano carnal. Y la Biblia tiene un buen ejemplo en 1 Corintios capítulo número 3. Esta es una carta dirigida a creyentes. Era una carta dirigida a gente de la iglesia. No es una carta dirigida a gente que no conoce de Dios. Esta es una carta que va dirigida a personas como usted o como yo. En 1 Corintios 3, 1 al 3, Pablo les dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Wow. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. O sea, Pablo hace una comparación y dice, un cristiano carnal es una persona inmadura en lo espiritual. Tiene pensamientos de niño en lo espiritual. Hay como para suavizar un poquito, porque él dijo, ustedes se comportan y parecieran que fueran personas que no conocen al Señor. Y luego dice en el versículo 2, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos. O sea, ahí empieza a hablar del fruto, que son las rugosidades que se ven. Celos, pelean entre ustedes. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? Cuando yo me airo y me salgo de casilla, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea, yo me puedo molestar, pero tengo que tener dominio propio. El Espíritu de Dios me ha dado dominio propio para controlar esa furia, para no volar cabezas en medio de lo que yo estoy diciendo. Pero cuando sale ese hombre viejo que quiere cortar cabezas, ¿alguna vez ha querido cortarle la cabeza a alguien? Si las miradas hablaran. Pero a veces nuestras palabras, como dice la Biblia, son como golpes de espada que hieren a la gente. Y ahí fuimos presos ¿de qué? De la carne, imponerme yo, vencer yo, ganar yo. La iglesia de Corintios era una iglesia carnal. O sea que yo como iglesia puedo ser un cristiano carnal. Y cuando yo soy un cristiano carnal, ¿qué le pasa a la imagen de Cristo? Se distorsiona. Ay, la gente ve y dice, yo puedo ser así. A mí me pasó una vez en una reunión en donde yo trabajaba. El contratista hizo algo que a mí me enfureció, su cinismo, pero yo tenía que tener dominio propio. Y yo me descontrolé en la reunión y al final cuando se acabó la reunión, la persona más conflictiva de la oficina se me acercó y me dijo, ¿y qué le pasó hoy? Si usted es el de la paz. Y yo,
golpe del Espíritu Santo, otra protuberancia que salió, ¿verdad? Hay que permitir que la lija del Espíritu pase en ese carácter para poder reflejar bien a Jesús. Ojo con la carne. Segunda rugosidad, el mundo. Eso es una palabra que usamos mucho en la iglesia, mundanalidad, el mundo. Y a veces cuando queremos definir al mundo, lo limitamos simplemente a emborracharse, al ir a la discoteca o a bailar. Pero el mundo es más que eso. La mundanalidad es más profunda que malos hábitos. Es más, o sea, los incluye, pero es más. Es una orientación, es una manera de pensar, de ver, de creer y de hacer. Es una manera de pensar, de ver, de pensar, de creer, de hacer. Es un sistema o es una creencia que toma los sistemas, el sistema de este mundo lleno de valores antibíblicos y lo aplica a su vida. Eso es lo que es el mundo. Es lo que yo decido creer para luego hacer. Son estructuras de pensamiento, filosofías, referentes que uso para que en mi vida se establezcan normas de conducta, estructuras de pensamiento que le dan significado a nuestra vida. La pregunta es, ¿quién le está dando ese significado a tu vida? Porque la Biblia dice, o con Dios o contra Dios. No se puede, no hay otro sistema. O yo escojo o decido escoger el sistema de valores que me enseña la Biblia, o decido escoger el sistema de valores de este mundo. Con todo lo que hay ahí adentro. Influencers, pensadores, filosofías, todo lo que hay allá adentro, yo elijo. Por eso Pablo le dice a otra iglesia, que es la iglesia de Romanos, en Romanos capítulo número 12, versículo 2, lo siguiente, les dijo, no se conformen a este siglo. Otra versión dice, no se amolden al mundo. ¿Qué es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo a través de estas palabras? Pues bien, hay que estudiar la palabra conformar. Si queremos entender lo que él le quería decir a otra iglesia de creyentes, de cristianos, cuando él le dijo no se conformen al mundo, tenemos que estudiar la palabra conformar. La palabra conformar en el original significa enmascarar, desfigurar, montar una actuación siguiendo un patrón descrito. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es, un cristiano a veces usa los patrones del mundo para desfigurar la imagen de Cristo. Y él dice, no se conformen. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Que nosotros, no como cristianos, no deberíamos prestarnos para desfigurar la imagen de ¿quién? De Jesús. Cada vez que yo decido seguir el patrón, la estructura de pensamiento, el modo de actuar, de comportarse del mundo, yo lo que estoy haciendo es una desfiguración ¿de quién? De Jesús. Cada vez que el valor del mundo tiene más valor para mí que el valor de la palabra de Dios, yo estoy desfigurando a Cristo. Yo lo estoy dañando. La gente lo que va a ver es una visión borrosa. Cada vez que yo escucho música que no agrada a Dios, que no le da sentido, sino que destruye. En otras palabras, si yo escucho a Bad Bunny, ¿usted cree que eso le aporta a Dios o le quita a Dios? Le hago la pregunta, cada uno se responde. Porque si mi sistema de valores está en la Biblia, cuando yo escucho a Bad Bunny, yo digo, eso es basura. Pero si mi sistema de valores está en el mundo, yo digo lo que el mundo dice. ¿Quién es el tipo que más vende música? A nivel mundial, cantantes en español o en inglés, Bad Bunny. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que considera que ese es el sistema de valores que rige su vida. Para mí él es basura. Por lo que dice, por lo que habla. Sus canciones no tienen nada para mí, porque hay un sistema distinto. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El verbo no se
El verbo se, no se conformen, es imperativo, es una orden. No debemos permitir como cristianos que esto ocurra. Que por tomar el sistema del mundo, los valores del mundo, los pensamientos del mundo, las estructuras filosóficas del mundo, yo termine desfigurando, haciendo que la figura de Cristo sea difusa para otras personas. Tenga presente esto: el mundo y la Biblia no tienen puntos de conexión. El mundo va por un camino y la Biblia va por otro camino. No hay intersecciones. Hay cristianos que creen que el mundo y la iglesia el mundo y la palabra son compatibles. Y yo quiero decirle en esta mañana que el mundo y la Biblia no tienen nada en común. La Biblia dice que tiene de común la oscuridad con la luz. Nada. No hay nada de común entre la luz y la oscuridad. El mundo y sus acciones jamás se amoldarán a la palabra. No trate de que el mundo encaje en la Biblia, porque es imposible. Ni trate que la Biblia encaje en el mundo, porque no van a ser compatibles. Tercera rugosidad, la falta de sanidad. Cuando yo estoy herido o cuando una de mis áreas está afectada, yo voy a distorsionar a Jesús. Somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. En el alma tenemos pensamientos, emociones, voluntad. Todas las áreas de nuestro ser necesitan sanidad porque hemos estado en ambientes, en lugares en donde alguna de estas áreas se han podido dañar. Tenemos ataduras espirituales que necesitan sanidad. Necesitamos sanidad de la mente. Dios tuvo que trabajar mucho con mi manera de pensar. Era demasiado racional. Y lo de Dios no tiene explicación. La Biblia dice que el que tiene la mente natural, todo lo de Dios le parece locura. A mí me parecía locura que Dios me dijera 2 por 2, 50. Si a mí me enseñaron en la lógica humana que 2 por 2 es 4. Y yo siendo ingeniero, más. Si eso está demostrado, 2 por 2, ¿cuánto da? 4, pero el Espíritu Santo me decía 2 por 2, 50. Y tuvo que venir una renovación de mi manera de pensar. Cuando yo llegué a la iglesia, que dejé mi trabajo, yo tuve que vivir un proceso de renovación de mi manera de pensar. Tuve que cambiar mi manera de hacer las cosas, porque venía de acuerdo a los patrones del mundo. En el mundo, ¿qué te enseñan cuando alguien no sirve? Si tú eres gerente de una empresa y alguien no funciona, ¿qué es lo que tienes que hacer? La ley del fusible. No sirve, se cambia. Se quemó, lo cambio. Esa es la ley del fusible. Cuando yo llegué a la iglesia, pensé, esa era mi estructura mental, pero el Espíritu de Dios me hizo ver que en la iglesia yo no podía ser gerente. Un pastor no puede ser gerente, necesita ser pastor. Porque si me voy a dedicar a ver las imperfecciones, pues creo que me voy a volver loco, porque imperfecto yo, cuando me veo al espejo, el primero que se ve vuelve loco soy yo. Había una necesidad de transformar el pensamiento, sanar el pensamiento. Y el Señor tuvo que traer esa sanidad a mi pensamiento. Otras personas he visto que Dios les ha sanado su percepción frente a papá para poder ver bien a Dios. He visto a otras personas ser sanas en el tema de la autoridad, porque la Biblia nos enseña a someternos unos a otros. O sea, yo debo tener mi corazón sano de la autoridad para poderme someter a la autoridad y para así poder tener autoridad. La sanidad es fundamental para poder reflejar a Jesús en mis relaciones, en mis acciones, en mis conductas, en mis comportamientos. La sanidad es importante porque termina afectando mi carácter. Y lo que va a reflejar a Cristo es lo que yo soy, la esencia, la interna, no es la externa. Puedo tener la gorra Team Jesus, camisa Team Jesus, chaqueta Team Jesus, pero mi carácter dice no Team Jesus. ¿De qué equipo somos? Porque necesitamos sanidad. Y finalmente la cuarta rugosidad se llama religiosidad. La religiosidad
hace que se desfigure la imagen de Cristo. Santiago 1:26 dice, si alguien parece ser religioso, o sea, usted lo ve que viene a la iglesia, usted ve que participa de los discipulados, usted lo ve que está activamente siendo una persona, un miembro activo de la iglesia. Eso es lo que Santiago está diciendo. Si usted ve a una persona así, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, o sea, usted lo ve que es mentiroso, tramposo, eso tiene una mala relación con la esposa, maltrata a los hijos, la religión de tal es vana. ¿Qué le pasa a una persona que hay una distancia entre lo que dice y lo que hace? ¿Cómo se llama eso? Religiosidad. Religiosidad es religión sin transformación. Cuando no hay cambio en nuestra vida, por más, yo 25 años en la iglesia, es que yo soy cristiano, que yo vengo hace 25 años, yo le digo religioso. Porque no hay cambio, ni siquiera ha dejado la mala manera de hablar. Empecemos por lo básico. Dios va a empezar por lo externo para luego cambiar lo interno. Las cosas que más se ven es lo primero que creo Dios confronta. A mí cuando me confrontó me dijo, bueno, ¿cómo estamos? Señor, pero es que tu palabra dice que no me emborrache. Yo con 5 cervezas estoy bien. Y Dios me dijo, a mí no me agrada ni una. Y luego me dijo, esas palabritas. Y yo, uy, Señor, está bien. Y un día me reí de un chiste verde. Y el Espíritu de Dios me dijo, ¿qué dije yo en Efesios 5? Yo, que no debería reírme ni un chiste verde. Y empecé a verme, ¿qué le pasa? ¿Ya no le gustan los chistes? No. Pues yo que soy serio y me río poco y la gente dice, ay, ya ni una se ríe. No, ni una, no me voy a reír más de eso. ¿Por qué? Porque puedo parecer, pero no lo soy. Santiago dice, parece religioso. El religioso es el que va a la reunión el domingo. El religioso es el que participa de la cena. El religioso es el que hace el proceso de formación, pero no tiene transformación. El religioso es el que tiene teología correcta. Se la sabe todas. Sí. Airaos, pero no pequéis. Efesios capítulo número 5, versículo 26, 27. Wow, la Biblia más rápida del oeste. Pero la teología correcta no tiene valor si no hay transformación. Puedes saberte toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero si en ti no hay transformación, eres simplemente un religioso. ¿Qué es lo que va a ver la gente? Religiosidad, no va a ver a Jesús. Tus hijos no van a ver a Jesús. Tu familia no va a ver a Jesús. Tus compañeros de trabajo no ven a Jesús. Tus amigos no ven a Jesús. Porque el gran peligro o los dos grandes peligros de reflejar mal a Jesús es que nosotros vamos a proyectar a otros un mal Jesús. Entonces la gente dice, sí. Pues si este que va a la iglesia se mete sus frías, pues yo también, sí. Me tomo mis cervezas porque así, ese es el Jesús. Jesús. Pero la Biblia dice, no te emborraches con vino, en lo cual hay disolución. Sé lleno del Espíritu Santo. Pero es que eso es problema de él, porque está reflejando mal a Jesús. Pero es que oiga, mire, este es coqueto y está casado, o sea que uno puede... No, está reflejando mal a Jesús. Y el segundo gran problema es que hay otras personas que cuando ven a ese Jesús, esa visión borrosa de Jesús, dicen, no, yo no quiero ese Jesús. No. Entonces tenemos ese gran problema. Reflejamos mal a Jesús y hacemos que otros proyecten a otro Jesús. O tenemos un problema, que hay gente que no quiere. No. Un día voy a invitar a mi peluquero que venga aquí y le voy a decir, hable. Me dice, no, yo a la iglesia no voy. Mire, yo tengo 2 vecinos que son, esa señora habla mal de mí, habla mal de todos. ¿Está proyectando a qué? Mal a Jesús. No deja que él pueda venir a Jesús. Entonces la pregunta final es, ¿cómo podemos eliminar esas rugosidades? Porque siempre van a haber. Lo importante es que hay una manera de que desaparezcan de nuestra vida para que podamos reflejar mejor a Jesús. Y la primera es, necesitamos ver para reflejar. Una vez que el velo ha sido removido, lo que tenemos que aprender es a ver
para reflejar. Y cuando hablo de ver para reflejar, estoy diciendo tienes que leer la Biblia. Uno no puede dar de lo que uno no tiene. ¿Quién es la Biblia? No qué es la Biblia. ¿Quién es la Biblia? ¿O quién es la palabra? Jesús es la palabra. Él es la palabra. Si tú quieres conocer a Jesús, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir a la Biblia y leerla. Pero es que el Antiguo Testamento ya pasó. No, es que el Antiguo Testamento proyectaba quién era Jesús. El Nuevo Testamento confirma quién es Jesús. Pero siempre la Biblia, toda la Biblia tiene valor. Por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios. No es solamente el Nuevo Testamento. Toda la Escritura. Renovar la mente. El Antiguo Testamento. Cantar de los Cantares. Cuando a mí me decían, hay que leer Cantar de los Cantares, dije, no. O Lamentaciones, no. Pero un día en Lamentaciones, entré al capítulo 3 y en Lamentaciones 3 dice la Biblia, nuevas son las misericordias del Señor. ¿Cada cuánto? Cada mañana. ¿Y qué necesitaba yo ese día? Esa palabra de que nuevas son las misericordias del Señor, porque tenía una rugosidad gigante. Pero el Señor me dijo, hoy es nueva mi misericordia. Y entendí que la Biblia es valiosa de principio a fin. Ver para reflejar. Uno no puede reflejar lo que uno no ve. La luz tiene la capacidad de reflejar. Hay que buscar la luz. Hay que buscar la Biblia. Meditar en ella. El Señor le dijo a Israel, ¿quieres que te vaya bien en todo? Medita, recítala, repítela, escribe en las puertas de tu casa, en las paredes, en toda parte, repite la palabra de Dios. Entonces, número uno, ¿cuál es nuestro punto número uno? Ver para reflejar. Lo animo, lo insto, lo invito a que lea la Biblia todos los días. No es la cantidad, es la calidad. Pero lea la palabra de Dios si usted quiere reflejar bien a Jesús. Y el segundo punto, lo dice Pablo en el mismo Romanos 12:2. Empezó, no se conformen a este siglo, no se conformen a la estructura de pensamiento de este tiempo. Luego sigue diciendo, más bien, transfórmense. Palabra clave, diga conmigo, transformación. Dice, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Cuál es la palabra clave? ¿Cuál es la palabra clave? O sea, yo veo para reflejar, pero adicional en mi vida tiene que haber transformación. La palabra transformación es la palabra metamorfosis y significa cambio externo. La palabra metamorfosis, transformación, es la misma palabra que el apóstol Mateo escribió en el capítulo número 17, cuando describió la transfiguración de Cristo. ¿Se acuerdan que suben a un monte a orar? Van Juan, Jacobo y Pedro, y de repente el Señor Jesús se transfiguró, hubo un cambio en su imagen externa y lo vieron con ropas resplandecientes y se escuchó una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en él tengo gran complacencia. ¿Han leído alguna vez ese pasaje? Si no, léanlo. ¿Qué vivió ahí Jesús? Transformación. Un cambio externo, pero que partió de la gloria interna. ¿Qué fue lo que vieron los discípulos, estos tres sujetos? ¿Qué fue lo que vieron? La transformación. La gloria interna se hizo manifiesta externamente. Y eso mismo es lo que nos está hablando el apóstol Pablo. Que tú y yo como cristianos podemos proyectar la gloria interna. El Espíritu de Dios nos llena de gloria, ha tomado de la gloria de Cristo y nos la da a nosotros para que la podamos proyectar. Para que cuando otro que me conocía, que era mal hablado, me vea hablar y diga, ay, pues, ¿usted qué pasó? ¿Qué pasó? Es que la gloria interna del Espíritu de Dios llenó mi corazón y produjo en mí el deseo de no volver a decir lo que antes decía, que era para mí común, era lo cotidiano, era lo tradicional, lo normal.
pero entendiendo algo. Somos cambiados en lo externo de conformidad con el cambio interno. Y el cambio interno lo produce el Espíritu Santo, porque la Biblia dice, Él va a poner en ti el querer como el hacer. Él va a poner en ti el querer como el hacer. ¿Quién va a poner el querer en ti? El Espíritu Santo. ¿Quién te va a cambiar a ti? El Espíritu Santo. A mí no fue mi esposa, no fueron mis papás, no fueron los pastores los que me dijeron, deje de tomar. Claro que ellos oraban para que viniera a mí la revelación interna. Y yo empecé a darme cuenta de que eso no le agregaba valor a mi vida. De que realmente yo estaba mostrando una imagen distorsionada de Jesús. Fue el Espíritu de Dios el que trajo ese convencimiento, pero partiendo de algo muy importante, de la palabra. Por eso es necesario ver para reflejar. Cuando yo leí Efesios 4:18 en adelante hasta el 5:5, yo dije que tus palabras edifiquen a otros. Que tus conversaciones estén alejadas de lo obsceno. El Espíritu de Dios usó eso que había leído y cobró vida en mí. Y produjo el deseo de no volverlo a hacer. Son palabras que antes mis oídos le parecían dulce melodía o melodiosa canción. Pero ahora, cuando escucho a alguien hablar en esos términos, yo digo, me parece repugnante. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ahora controla cada palabra que llegue a tu mente y que tú te dispongas, va a permitir que tu mente sea transformada. Por eso el apóstol Pedro le dice a unas personas de la iglesia, le dice, mire, hay gente que se va a sorprender de que ustedes no hagan lo que antes solían hacer. Los van a criticar, los van a señalar, les van a decir Biblia sudada, locos, aleluya. No lo dice así, yo lo parafraseo así. Pero tenga presente que ellos un día estarán delante de Dios y también serán juzgados. Tranquilos. Y eso me dio paz a mí. Y dije, mi cambio va para adelante. Aunque la gente empiece a contradecirme, aunque la gente me diga, ya tú te voy a tirar el trago en la cara, tíralo. Porque no me lo voy a tomar, no más. Y luego me dijo, ¿y qué hace la luz en medio de la oscuridad? Ay, sí, yo no lo voy, me voy de aquí, no vuelvo más. Y tuvo el deseo de no volver más a la discoteca, no volver más a ciertos lugares. Ya había personas con las que no me pude relacionar porque la Biblia dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Ya no compartimos los mismos principios, los mismos valores, las mismas palabras, ya no compartimos lo mismo, entonces tengo que alejarme. Y que Dios obre con ellos, y oro por ellos y los bendigo y pido que el Señor también los traiga a sus pies. Porque una mente transformada es una mente llena de la palabra. Una mente transformada es una mente llena de la palabra y controlada por la palabra, controlada por el Espíritu. ¿Tú quieres cambios en tu vida? ¿Tú quieres ver que tu matrimonio es un matrimonio que otros quieren imitar? Llénala de la palabra. ¿Tú quieres una familia que diga a la gente, oiga, ¿cómo hacen? Se respetan, se quieren. Sí tienen problemas como todas las familias, pero ahí veo algo distinto. Llena tu mente de la palabra. ¿Quieres ser una persona distinta en tu trabajo? Llena la mente de tu palabra. Llena la mente de la palabra de Dios. Llena la mente de la palabra. Llena la mente de palabra. Cuando la mente del creyente es transformada, su racionamiento moral y su entendimiento espiritual también es cambiado. Ahora mi nivel de moralidad y de valores es distinto. ¿Por qué? Porque está siendo controlado por la palabra. Si la Biblia dice que yo debo ser hombre de una sola mujer, ahora yo soy un hombre de una sola mujer. No me puedo dar el gusto ni el lujo de ponerle like a otras mujeres ahí en Instagram, porque la palabra de Dios dice que debo ser de una sola mujer, debo ser un hombre íntegro, porque la Biblia dice, ¿quién subirá al monte del Señor si no es aquel que tiene manos limpias, que tiene un corazón íntegro y lleva una vida intachable? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Colosenses 3:10 dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador. ¿En cuánto te vas a renovar? ¿En qué medida? En la medida que tú conozcas a tu Creador.
lee la palabra y permite que el Espíritu de Dios haga su trabajo en tu corazón. Gracias damos a Dios, y yo le doy gracias a Dios por las rugosidades, porque nos permiten ver que hay mucho trabajo. Gracias, Señor. ¿Cuántos levantan la mano y dicen, pastor, gracias porque hay mucho trabajo? Porque la Biblia dice que cuando Dios termina, a Jacob le dijo, no he terminado contigo. Y si usted y yo estamos vivos, ¿sabe qué significa? Que Dios no ha terminado. Hay muchas rugosidades en nuestra vida. Y yo le invito a que se ponga de pie un momento y oremos un minuto más. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy reconocemos que las rugosidades no son el fin de todo el mundo. Es simplemente un momento en donde somos conscientes de la necesidad del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, yo te necesito. Perdóname si mi vida, mi corazón no ha estado lo suficientemente liso para proyectar bien a Jesús. Perdóname si he dejado que la carne, el mundo, las heridas o la religiosidad desfiguren a Cristo. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, porque queremos modelar mejor a Jesús. Queremos reflejar mejor a Jesús. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Solos no podemos, Espíritu de Dios. Toma de lo que hay de nosotros, de lo que hay en nosotros de Jesús, y empieza a ayudarnos a aplicarlo en nuestra propia vida. Que no sea yo, como dijo Pablo, sino Cristo. Ya no vivo yo. Y declárelo por fe, ya no vivo yo. Cristo vive en mí, Cristo vive en mí, porque Cristo quiere glorificarse en mi matrimonio, Cristo quiere glorificarse en mi familia, Cristo quiere glorificarse en medio de mis compañeros de estudio, de trabajo. Y declárelo una vez conmigo, una vez más, dígale, ya no vivo yo, Cristo vive en mí.